Miles de páginas se han escrito afirmando que la batalla de Kursk fue el duelo de tanques más grande de toda la Segunda Guerra Mundial. No obstante, los libros de historia parecen olvidar un episodio que tuvo lugar en el marco de la Operación Barbarroja. En los últimos años, gracias al trabajo de varios historiadores que accedieron al archivo de guerra de la Unión Soviética, se determinó que el duelo más importante de la contienda no fue el de Kursk, sino que ese lugar queda para la espectacular Batalla de Brody. Un enfrentamiento que duró una semana y que tuvo como protagonistas a 1000 panzers alemanes contra 5000 tanques soviéticos. Al oír este número, parece evidente que la victoria fue para el Ejército Rojo, pero nada más lejos de la realidad. Si bien es cierto que los soviéticos quintuplicaban en cantidad de tanques a su adversario, algunos errores cometidos fueron vitales para que los soldados de Hitler finalmente salieran triunfantes. Entonces, ¿cómo se inició esta batalla? ¿Y cómo hizo el ejército nazi para que sus 1000 panzers pudieran superar la avasallante presencia soviética? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de la batalla de Brody, el duelo de tanques soviéticos y alemanes más grande de la historia bélica. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Como muchos sabrán, con el paso de los años, algunos registros sobre eventos de la Segunda Guerra Mundial se perdieron, otros fueron tergiversados y en ocasiones hasta se hizo todo lo posible para que caigan en el olvido. Sin embargo, conforme avanzaron las décadas y gracias al trabajo de historiadores e investigadores, mucha información ha salido de vuelta a la luz. Hasta hace no mucho tiempo, cuando se hablaba del duelo de tanques más grande de la historia bélica mundial, nos referíamos a la batalla de Kursk, también conocida como Operación Ciudadela, ocurrida durante el año 1943 en la Unión Soviética. En este enfrentamiento, 306 panzers alemanes lucharon tenazmente contra 672 tanques soviéticos. De todas maneras, si se suman los carros de combate que batallaban simultáneamente en Prokhorovka, ciudad cercana a Kursk, alcanzaríamos un total de 1300. Pero un capítulo oculto saldría a la luz: la batalla de Brody, también conocida como Batalla de Dubna o Batalla de Rovne. En el año 2007, luego de acceder a los archivos de la guerra de la Unión Soviética, los historiadores Valery Samulin y David Glantz fueron contundentes. Esta, de hecho, es la batalla de tanques más grande de la Segunda Guerra Mundial. Con 1000 panzers alemanes y 5000 carros de combate del Ejército Rojo, el duelo sucedido en la ciudad ucraniana de Brody sacaría del trono a la Operación Ciudadela. Pero entonces, ¿qué pasó en la batalla de Brody y cómo fue que quedó olvidada en la historia? El día 22 de junio de 1941 comenzaría la Operación Barbarroja, cuyo objetivo era la invasión alemana sobre territorio soviético. Pero ese mismo día, también empezaría a gestarse el episodio que nos compete. Posicionados en los 5 distritos militares occidentales de la Unión Soviética, 2.803 tanques vigilaban atentamente cualquier posible avance alemán. Entre los vehículos del país euroasiático se encontraban 33 KB-2, 136 KB-1 y 48 T-35. Ese mismo día, 4 divisiones alemanas con 585 Panzer II, 3 y 4 avanzaban por esos mismos frentes. Al día siguiente, 2 divisiones rusas atacaron el flanco derecho alemán con el objetivo de romper el anillo que había formado su enemigo en la zona de Milyatin. Algunos problemas sucedieron para los soviéticos, ya que una de las divisiones motorizadas tuvo que quedar en la retaguardia al no disponer de una cantidad adecuada de camiones. A su vez, a causa del terreno pantanoso y de los incesantes ataques aéreos de la Luftwaffe, las divisiones de tanques rusos ralentizaron su avance, quedando atrapados en el lodo sin poder batallar durante ese día. Mientras tanto, el enemigo ganó tiempo al lograr organizar una fuerte defensa antitanque en su flanco. Esa misma tarde se haría presente la división Panzer número 11, avanzando en dirección a Dubno tras haber superado la resistencia de los KB soviéticos. Mientras tanto, la 10ª División de Tanques del Ejército Rojo era interceptada por la infantería alemana en la localidad de Lopatín.
En un comienzo mencionamos la supremacía de tanques soviéticos que quintuplicaban a los alemanes, pero la artillería germana junto con sus fuerzas aéreas serían clave en el transcurso de la batalla. Mientras los carros de combate soviéticos iban cayendo, las tropas nazis se hacían cada vez más fuertes. El 25 de junio, la 13ª y 14ª divisiones Panzer avanzaron hacia Rovno luego de haber tomado Lutsk. Allí, varios cuerpos mecanizados soviéticos esperaban para dar pelea. Al día siguiente comenzaría la contraofensiva rusa. Si bien las unidades de tanques lograron cortar la carretera Lutsk-Rovno, las divisiones alemanas advirtieron las intenciones enemigas y partieron hacia el este y sur de Lutsk, tomando el camino inverso al plan original. El 27 de junio, las ofensivas soviéticas comenzaron a disminuir. Mientras que varias de sus unidades avanzadas habían sido devastadas, las restantes dieron inicio a su retirada. El ejército alemán aprovechó esta disminución de tropas para embestir la escasa presencia oponente y lograr atacar exitosamente el sur y el norte de Dubno. Al día siguiente, los KB soviéticos, luego de un intenso enfrentamiento, decidieron abandonar el oeste de Dubno. Ese mismo día, la defensa al sur de Brody fue atacada violentamente por los alemanes, lo que causó la destrucción total del flanco izquierdo de la defensa de las unidades soviéticas. Para desgracia del Ejército Rojo, el final estaba por llegar. Sus tanques comenzaban a quedarse sin municiones ni combustible. El 29 de junio, los Panzer se encaminaban hacia el este de Rovno y los soviéticos retrocedían en simultáneo. Sus carros de combate ya no eran funcionales y la infantería alemana los atacó sin piedad. Llegaba el 30 de junio y la situación no cambiaría demasiado. Los carros de combate teutones continuaban en constante avance y la Unión Soviética lentamente se retiraba de la batalla. Ese día, el enfrentamiento llegaba a su fin con una victoria del ejército nazi. Los soviéticos perdieron más de 2.600 tanques, lo que significaba un 50% de la totalidad de sus unidades. Por el lado alemán, se desconoce aún la cantidad de carros de combate que quedaron fuera de servicio. Más allá de la gran cantidad de tanques que los soviéticos tenían en su posesión, la escasa logística y el insuficiente poder aéreo en comparación con los de la Luftwaffe terminaron decretando una dura derrota. Según palabras de Glantz, las batallas que los soviéticos todavía estaban librando en otros lugares eran más por la supervivencia que por cualquier otra cosa. La batalla de Brody, como ya hemos mencionado, marcó el inicio de la Operación Barbarroja, que acabaría el 5 de diciembre de 1941. En el año 1944, en la ofensiva Leópolis-Sandomierz, la Unión Soviética logró recuperar la ciudad de Brody, localidad que, como ahora sabemos, fue testigo de la batalla de tanques más grande de la historia bélica mundial. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que la apabullante derrota sufrida por los soviéticos puede ser la razón por la que esta enorme batalla quedó perdida en la historia? 5 de julio de 1943. Las 5:30 de la madrugada era la hora marcada para que iniciara la Operación Ciudadela. Alemania pondría en juego sus tanques de última generación Panzer-Tiger, junto con los habituales Panzer III y IV. Por su parte, la Unión Soviética haría uso de los temibles T-34. Pero lo que no esperaban los alemanes es que unas horas antes, los soviéticos les sorprenderían con fuego de artillería, gracias a la información proporcionada por un espía que los rusos habían infiltrado en campo alemán. Los hombres de Stalin conocían de antemano los planes del mando supremo alemán. Luego de haber sido derrotados en la batalla de Stalingrado, los nacionalsocialistas tenían la imperante necesidad de mantener los territorios ganados durante la Operación Barbarroja, por lo que idearon una táctica para tomar por asalto al Ejército Rojo. La estrategia consistía en arrinconar a los soviéticos en Kursk para diezmar sus fuerzas y desde allí emprender una avanzada en su territorio. Pero los comunistas no tenían la intención de aceptar la derrota, y la batalla de Kursk se convirtió no solo en el mayor enfrentamiento de tanques de la historia militar,
sino también en el principio del fin para el reinado nazi en Europa. En esta nueva entrega te traemos lo que fue la Batalla de Kursk, el enfrentamiento que demostró la superioridad rusa por sobre la alemana durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Estás listo? Entonces prepárate para viajar en el tiempo. Luego de la derrota militar en la batalla de Stalingrado, el clima era cada vez más crudo para Adolf Hitler y compañía. El ejército comunista había comenzado a recuperar los territorios que los nazis habían ocupado durante la Operación Barbarroja en 1941. El ejército alemán debía ponerse en marcha de inmediato para aplastar el avance soviético y asegurar el frente oriental del conflicto. El plan de ataque fue diseñado por Erich von Manstein y consistía en arrinconar a las fuerzas soviéticas en un saliente de 160 kilómetros cuyo epicentro se hallaba en la ciudad de Kursk, ubicada a unos 640 kilómetros al sur de Moscú. Las fuerzas alemanas atraerían a una buena parte del ejército ruso y comenzarían a encerrarlos en Kursk, donde aprovecharían para diezmar a los comandados por Stalin. Se planificó que esta avanzada comenzara en mayo de 1943, fecha que daría tiempo a la Fuerza Armada Alemana para abastecerse con más unidades de sus tanques de última generación, los Panther y los Ferdinand. Por su parte, el ejército soviético se encontraba desgastado luego de meses combatiendo por la recuperación de territorios. Un ataque sorpresa sobre su avanzada sería la perdición de los comunistas, pero la historia decidió sonreírles. La inteligencia soviética recibió información sobre concentraciones de tropas alemanas observadas en Orel y Yarkov, así como detalles de una ofensiva alemana en el sector de Kursk a través de la red de espías Lucy en Suiza. Con esta información, Stalin y algunos de sus cercanos estaban ansiosos por atacar primero, pero varios oficiales clave, incluido el comandante supremo adjunto Zhukov, recomendaron una defensiva estratégica antes de pasar a la ofensiva. Georgy Zhukov fue un mariscal de la Unión Soviética considerado uno de los comandantes más destacados de la Segunda Guerra Mundial. Hoy por hoy podríamos considerarlo el principal responsable de la caída alemana en el conflicto. Debido a la información recolectada por los espías soviéticos que permitió conocer la estrategia alemana de atacar Kursk, el comandante ideó la defensa perfecta. Líneas de fortificaciones que recubrirían 8 kilómetros de territorio y las cuales no permitirían el avance de los tanques alemanes. Además, el ejército ruso enterró cerca de 400.000 minas a lo largo del sitio para complicar aún más el avance de vehículos blindados germanos. El hecho de que la avanzada nazi se demorara algunos meses debido a una necesidad de reorganización permitió a los comunistas tener bien preparado este sistema defensivo. Zhukov había sido una de las mentes detrás del triunfo soviético en la batalla de Stalingrado, por lo que se sentía seguro de su estrategia. Una vez contrarrestado el avance alemán, la principal misión del Ejército Rojo sería un contraataque furioso, donde debían demostrar una superioridad numérica apabullante. Las fuerzas rusas se componían de 1.300.000 hombres, 20.000 piezas de artillería, 3.300 tanques y 2.400 aviones. Mientras que los alemanes harían marchar por el campo de batalla a 900.000 hombres, 9.000 piezas de artillería, 2.700 vehículos blindados y 2.000 aviones. Los números estaban del lado de Stalin, y esto se hizo notar en el combate. Si bien la noche del 4 de julio de 1943 el puntapié inicial lo dio a Alemania con un bombardeo sobre las líneas enemigas, los rusos fueron capaces de filtrar la información del siguiente paso alemán. El horario en el que los nazis avanzarían contra su cinturón defensivo había llegado a oídos de oficiales rusos, por lo que se ordenó un bombardeo con artillería y aviación 10 minutos antes de que los germanos iniciaran su accionar. Esto no significó demasiado y los alemanes iniciaron su ataque. En el frente del norte las cosas salían bien para la Unión Soviética. Más allá de su persistencia, los nazis no pudieron avanzar más de 10 kilómetros después de varios días de batalla. El hecho de que Moscú fuera capaz de filtrar información enemiga les permitía estar siempre un paso adelante. En el frente sur, en cambio, los soviéticos estaban en desventaja. Las fuerzas alemanas, cuya principal fortaleza consistía en 3 divisiones de las Waffen-SS, llegaron a la ciudad de Priorovka, donde se desarrollaría una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. Entre el 9 y el 15 de julio, ambos bandos combatieron en encuentros donde participaron numerosos tanques. Pero los recursos y capacidades alemanas fueron agotándose poco a poco.
Además, el desembarco aliado en Italia llevó a un temeroso Hitler a redistribuir parte de las fuerzas desplegadas en Kursk hacia su nación aliada. Obviamente esto fue aprovechado por los rojos, quienes, así como planificaba Zhukov, realizaron un brutal contraataque. Este no solo deshizo todo lo que los nazis habían logrado en los últimos días, sino que inició un avance soviético que no frenaría hasta el final de la guerra. Si bien Alemania había sufrido las bajas de 100.000 hombres, 700 tanques y 681 aviones, la Unión Soviética perdió más recursos durante la batalla. Las fuerzas de Stalin perdieron 25.000 soldados, 6.064 tanques y 1.626 aviones. El enfrentamiento de la batalla de Kursk continúa hasta nuestros días. Proyorovka se ha convertido ahora en un punto central de un enfrentamiento entre alemanes y rusos, luego de que el periódico Die Welt, uno de los más tradicionales de Alemania, publicara un polémico artículo exaltando al enfrentamiento como una victoria germana y cuestionando duramente la apropiación rusa. Sven Felix Kellerhoff, editor de historia en el diario, pide además demoler el monumento memorial que se erigió en la ciudad. La justificación del periodista parte de fotografías que muestran una mayor cantidad de tanques rusos destruidos en el campo de batalla y una cantidad de bajas alemanas inferiores a los reportes oficiales. Esto generó la indignación rusa. El historiador Valery Samulin explicó que las fotografías aéreas no suelen ser utilizadas para contar tanques destruidos en tierra, ya que estos solían ser recuperados por sus dueños tras la batalla. De hecho, argumenta el historiador, las imágenes en cuestión fueron tomadas luego de que concluyera el enfrentamiento. Llegamos al final de este video y queremos preguntarte, ¿consideras que el monumento en cuestión debería ser demolido? Tras la fallida incursión de Alemania en Stalingrado, una de sus fuerzas más importantes, el Sexto Ejército de la Wehrmacht, quedó atrapado y aislado en la ciudad, completamente rodeado por las tropas soviéticas. Esto fue un duro golpe para los planes de Hitler, pero aún más terrible fue para los soldados alemanes, quienes luego de comerse a sus propios caballos, dependían de los pocos suministros que les brindaba la Luftwaffe por vía aérea. Aunque la Fuerza Aérea Alemana había construido distintas bases aéreas en el territorio soviético para brindar apoyo durante la invasión, tras la batalla de Stalingrado, una se volvió fundamental para la supervivencia de sus hombres varados en territorio enemigo. Estamos hablando del aeródromo de Tatsinkaya, desde donde partían aviones de transporte Junkers Ju-52 que brindaban suministros al Sexto Ejército, aislado en la ciudad. Por la vital importancia que representaba esta base para la Luftwaffe, el Ejército Rojo decidió lanzar un golpe devastador con la intención no solo de destruir las instalaciones, sino que además eran completamente conscientes de que esto llevaría a la rendición incondicional de la resistencia en la ciudad industrial soviética. Dicho todo esto, ¿quieres conocer cómo fue la impresionante batalla de Tatsinkaya? Entonces quédate con nosotros, ya que te contaremos todo sobre este histórico enfrentamiento entre tanques de guerra y aviones de combate. ¿Estás listo? Entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Entre las bases aéreas que la Luftwaffe instaló para brindar apoyo a sus tropas durante la invasión a la Unión Soviética, la más cercana a Stalingrado era la de Tatsinkaya, ubicada a 260 kilómetros del centro industrial del Ejército Rojo. Desde este aeródromo, un Junker Ju-52 podía transportar suministros hasta Stalingrado en 1 hora y media, para luego dar un rodeo de unas 3 horas hasta regresar a la base. Gracias a esta posibilidad de completar una misión en menos de 6 horas, Tatsinkaya se convirtió en el punto más importante para la supervivencia del Sexto Ejército de la Wehrmacht. Esta fuerza, una de las más importantes dentro de las filas de Adolf Hitler, había quedado varada en la ciudad de Stalingrado luego de que el asedio al centro urbano fracasara. Completamente aislados, los soldados comenzaron a pasar hambrunas que los llevaron a alimentarse de sus propios caballos, para luego depender únicamente de los suministros que llegaban por vía aérea. Sin embargo, más allá de estas extremas condiciones que debieron sobrellevar, a las cuales se sumó el poderoso frío del invierno ruso, Adolf Hitler les prohibió la rendición a sus hombres. Los alemanes debían resistir como fuera, aunque día a día morían decenas o centenares de ellos.
Para contener la crisis que vivía el Sexto Ejército, se dispuso un grupo de aeródromos para llevarles comida y abrigo, aunque Tatsinkaya fue elegido como el centro de estas operaciones. Esto llevó a que los generales soviéticos planearan lanzar un golpe devastador sobre el aeródromo. La resistencia de 250.000 soldados alemanes atrapados en Stalingrado, en lo que llamaron Der Kessel o el Caldero, suponía una molestia para Stalin y sus funcionarios, ya que, aunque profundamente debilitados, hambrientos y enfermos, los soldados de la Wehrmacht luchaban como animales acorralados hasta sus últimas fuerzas. Definitivamente, cortar la cadena de suministros, que aunque escasa era fundamental para la supervivencia tanto física como moral de los alemanes, sería más fácil que enviar oleada tras oleada de infantes. Así nació el asedio a Tatsinkaya, la operación por la cual el Ejército Rojo buscaría matar dos pájaros de un tiro: destruir uno de los centros de transporte aéreo más importantes del Führer en su territorio y dinamitar la moral de la resistencia en Der Kessel. Aunque los alemanes habían sido avisados sobre las intenciones del Ejército Rojo, el comandante de la Luftwaffe, Hermann Göring, prohibió su evacuación debido al rol fundamental que esta base representaba en la asistencia del Sexto Ejército. Finalmente, a raíz de la insistencia de los oficiales, Göring ordenó la retirada el 23 de diciembre de 1942, aunque ya era muy tarde. Una semana antes, el 17 de diciembre, el general Nikolai Batutin, líder a cargo del Frente Este, había ordenado la marcha hacia Tatsinkaya. La fuerza soviética estaba representada en el 24º Cuerpo de Tanques, comandado por el mayor general de blindados, Vasily Badanov, y apoyado por el 658º Regimiento de Artillería Antiaérea y el 413º Batallón de Morteros de Guardia. Centenares de carros de combate del Ejército Rojo avanzaron hacia el aeródromo y arribaron el 23 de diciembre, mientras los alemanes preparaban la retirada. La estrategia soviética combinaba inteligencia con desesperación por igual. Para tomar por sorpresa a las fuerzas de Hitler, los generales habían ordenado un avance constante, lo que causó que el Ejército Rojo llegara a Tatsinkaya con una combinación de frenesí por el combate y cansancio por la marcha incesante. Pero el arrojo rindió sus frutos y los soviéticos pudieron sorprender a las guardias alemanas apostadas alrededor de la base. A las 5:20 de la madrugada del 24 de diciembre, los tanquistas soviéticos, apoyados por fusileros, se lanzaron contra las aeronaves de Tatsinkaya. Por increíble que parezca, el comandante de la base, el general de aviadores Martin Fiebig, ordenó a las aeronaves no despegar hasta que las alcanzara el fuego de los morteros. Aunque este dictamen trascendió como una locura, hay quienes afirman que la idea de Fiebig era que los transportes se llenaran con la mayor cantidad de hombres posibles antes de despegar. Por supuesto, no fue la mejor idea frente a un ejército de tanques que avanzaba imparable con el objetivo de destruirlo todo. En el aeródromo cundió el caos. Los soldados alemanes se debatían entre ir al frente a apoyar a sus compañeros o quedarse a defender la aeronave que se les había asignado. Lo que el día anterior había comenzado como una evacuación ordenada se convirtió en una fuga anárquica, con el general Fiebig gritando órdenes de defender los transportes que caían en vano. Los tanquistas soviéticos fueron implacables en su cometido y cuando se quedaron sin munición comenzaron a embestir las aeronaves con el cañón. En algunos casos, el choque entre blindados y los Junkers Ju-52 o Ju-86 resultó en la destrucción de ambos vehículos. Finalmente, el general Fiebig abordó junto a su Estado Mayor el último avión disponible y huyó hacia Novocherkassk, situada al oeste. Aunque unos 100 aviones de transporte lograron escapar, el 24º Cuerpo de Tanques reclamó la destrucción de al menos 300 aeronaves alemanas. Tal era la decisión del Ejército Rojo, que también destruyeron aeronaves desmontadas dentro de vagones de ferrocarril e incluso los blindados arrollaron pilas de chatarra y repuestos. Casi de inmediato, los alemanes enviaron refuerzos hacia Tatsinkaya con el objetivo de recuperar la base. Aunque la operación inicial había sido un éxito, los soviéticos tuvieron muchas dificultades para mantener el control del aeródromo, principalmente por la marcha original durante el ataque que los había dejado desprovistos de suministros. El 28 de diciembre los alemanes lograron repeler la ocupación soviética y el 24º Cuerpo de Tanques regresó a su posición original.
Si bien la Wehrmacht recuperó Tatsinkaya, el lugar había quedado inoperable, lo que obligó a las fuerzas de Hitler a montar otro aeródromo, pero a 320 kilómetros de Stalingrado, lo que dificultó el envío de suministros al Sexto Ejército, por lo cual los soviéticos consideraron el asalto todo un éxito. Además de los 300 aviones destruidos, murieron 12.000 soldados alemanes, mientras que otros 5.000 fueron hechos prisioneros. El cuerpo de Panzer perdió 84 tanques y la artillería 106 cañones. Por su parte, los soviéticos declararon la pérdida de poco más de 190 tanques, por lo cual la batalla de Tatsinkaya es recordada como una gran victoria durante la Segunda Guerra Mundial. Luego de conocer todos los detalles sobre la brutal batalla de Tatsinkaya, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que las órdenes del alto mando alemán estuvieron justificadas o piensas que llevaron a muertes innecesarias? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.